Hola, bienvenido a nuestro programa de entrevista. Estamos desde Cuba y hoy vamos a conversar con Raúl Capote, ex agente de la seguridad del Estado cubano y que durante mucho tiempo estuvo infiltrado en la CIA alrededor de 7 años y que hoy es un gran conocedor de cómo funcionan los grupos opositores ilegales acá en este país. Muchas gracias, Raúl, por esta entrevista. Bueno, quisiera comenzar como primera pregunta por las denuncias que usted ha realizado en su blog El Adversario Cubano sobre intentos de esta oposición, de esta contrarrevolución para sabotear la próxima visita del Papa Francisco. Sí, estuve viendo algunas noticias que estaban saliendo, sobre todo en la prensa, que la contrarrevolución aporta información sobre esos temas, ¿no? Y algunos blogs contrarrevolucionarios que estaban hablando de acciones que se iban a ejecutar a partir de la preparación, sobre todo los días previos a la llegada del Papa y durante la estancia del Papa. Y me decidí a escribir un artículo que denunciara lo peligroso de este tipo de acción, teniendo en cuenta incluso la experiencia, lo que pasó con la visita a Cuba del Papa anterior, de Benedicto XVI, donde algunos grupos contrarrevolucionarios ejecutaron acciones bastante peligrosas, tomas de iglesias, incluso en la misa en Santiago de Cuba, uno violó la periferia donde se encontraba el Papa y se realizaron un grupo de cosas que pudieran haber puesto en peligro la visita. Y ahora todo iba dirigido a impedir y un poco a sabotear la visita de Papa Francisco a Cuba. Bueno, ¿y cuáles son estas provocaciones específicas que intentan llevar a cabo estos grupos? No, ya de hecho han ocurrido algunas cosas. O sea, se realizó en la Catedral de Pinar del Río una ocupación por 5 contrarrevolucionarios de la sede de la iglesia tratando de permanecer dentro de esa área, lo que no le dio resultado porque fueron sacados del lugar. Y se conoce porque hay un llamado por parte de algunas organizaciones de Miami, de las más extremistas, de las más de derecha, están haciendo llamados a ocupar iglesias durante estos días, a interrumpir las misas donde el Papa va a estar presente en Santiago de Cuba, en Holguín y en La Habana, y a realizar acciones de calle para obligar a las autoridades cubanas a hacer detenciones y a actuar sobre todo. Lo dicen con toda sin tapar la esencia de lo que quieren, ¿no? O sea, la esencia fundamental está en primer lugar en provocar a las autoridades cubanas. Hay mensajes que se han transmitido, mensajes que se han mandado a algunos de estos grupos donde se señala con toda claridad la necesidad de obligar a las autoridades cubanas a actuar en presencia del Papa y que eso permita pues, gestar toda una campaña en los medios haciendo ver al mundo entero que Cuba es un país peligroso, que Cuba es un país inestable y sobre todo presentar la imagen de que el gobierno de Estados Unidos ha estado equivocado con relación al restablecimiento de relaciones con Cuba, que no es un gobierno confiable, etcétera. Porque al final el blanco principal, yo pienso, que es ese, o tratar de alguna manera entorpecer el proceso de diálogo que hay entre Cuba y los Estados Unidos. Sin embargo, Raúl, usted mismo lo decía en una respuesta anterior, no es la primera vez que se hacen este tipo de provocaciones aprovechando la coyuntura de la visita de un papa. Pasó con Juan Pablo II, pasó también con Benedicto XVI, ¿no es así? Sí, como no, sobre todo en la visita de Benedicto XVI, el Partido Republicano de Cuba, que dirige Ibrahim Bosch, realizó un grupo de acciones en La Habana en esos días, donde algunos grupos ocuparon iglesias y realizaron acciones durante la visita del Papa. Sucedieron los hechos de Santiago de Cuba, que te narraba ahorita, de que un contrarrevolucionario interrumpió, violó el perímetro de seguridad. Y hay una denuncia muy fuerte que se hizo en la televisión cubana en esos años, en el año 2012, donde se enviaron un grupo de mexicanos que se les pagó para que vinieran a Cuba a regar propaganda, a hacer acciones en Cuba. En el periodo ese se denunció en la televisión, salió muy claro quiénes eran los responsables en Miami de lo que estaba ocurriendo. Y hay muchos terroristas, gente con nombre dentro de los grupos terroristas de Miami vinculados a este tipo de acción. Estuvo incluso Orlando Rodríguez Boronat, que es muy conocido, que también estuvo implicado en los acontecimientos de la cumbre de Panamá, donde fue también a ejecutar provocaciones y acciones contra Cuba. Y fueron acciones bien peligrosas, o sea, estaba todo muy bien calculado. Y hay un llamado muy similar al que están haciendo ahora a interrumpir, a perjudicar la celebración de las misas, a provocar la acción de las autoridades cubanas. ¿Y quiénes están exactamente detrás de estas provocaciones? Me refiero a los líderes acá en Cuba de estos grupos y también a los que radican en Miami.
sea, hay coincidencias tremendas. Cuando tú ves los nombres de las personas que están detrás de todas estas cosas, donde está Ileana Rojo, está Marco Rubio, donde está, bueno, muchos de los terroristas más conocidos de Miami, donde está Ibrahim Bosch, otra vez vinculado a este tipo de cosas, donde casi todas las organizaciones que han estado en contra del restablecimiento de relaciones con Cuba. Cuando mira, Marco Rubio ha sido una de las personas que con más fuerza se ha opuesto al tema del restablecimiento de las relaciones, igual que pasa con el resto de los congresistas, Ileana Ross Leitening, Mario Díaz Balart, que son gente activa en contra del restablecimiento de relaciones, y Ibrahim Bosch, que dirige el partido, como te decía, republicano de Cuba, que han estado canalizando todo esto y dándole órdenes a sus seguidores en el país para tener este tipo de acción. Y dentro del país coinciden también las personas que han estado también más opuestas al restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Está Berta Soler, que ha sido una puntera, la líder de las Damas de Blanco, que no tiene miedo de decir públicamente ni vergüenza de decir públicamente que simpatiza con Fulgencio Batista. Y ha estado Antonio Rodiles, que ahora, además de ser líder de Estado de SAT, ha estado vinculado a este foro de libertad y democracia que ha creado ahora. Y Antonio Rodiles, muy vinculado a las Damas de Blanco, se ha convertido en una especie de realizador de videos. Además está al servicio de lo que Berta Soler está haciendo. Y han sido las dos cabezas principales en Cuba de toda esta campaña en contra de la visita del Papa a Cuba y llamando a entorpecer la visita. Y algunos de los líderes también vinculados a Ibrahim Bosch, del Partido Republicano de Cuba, que también han estado realizando acciones en Cuba para sabotear la visita del Papa. Durante los años en que usted estuvo infiltrado en la CIA, conoció a muchos de estos personajes. ¿Puede hablarnos de sus características, de quiénes son? Sí, hay muchos de estos líderes. Bueno, el mismo Ibrahim, que hoy dirige un partido. Y yo tuve la posibilidad de conocer en Miami, ¿no?, las características del partido de Ibrahim, con personas muy cercanas y demás. Y lo que tenían era una oficina con un teléfono, o sea, no había tal membresía. En la época que se crea el Partido Republicano de Cuba en nuestro país, ellos lo manejaron todo como un negocio. Incluso en un momento determinado a mí se me planteó la posibilidad de que yo, por parte de ellos, que yo asumiera el trabajo del partido en Cuba. Y nunca se me planteó como un problema de luchar por la democracia en Cuba, ni nada que se parezca, sino como un gran negocio que te estaba proponiendo un socio para que tú lo hicieras en Cuba. Estaban hablando de que ellos querían crear una lista en el país que si llegaba, un cálculo que ellos aspiraban a tener a 120.000 miembros, significaba una buena cifra de dinero, porque el gobierno de Estados Unidos iba a desembolsar un presupuesto para pagarle $20 mensuales a cada uno de los miembros del partido en Cuba, con la única condición de que esa gente no laboraran en ningún centro oficial en el país, que vivieran únicamente del dinero que el partido les diera, esperando órdenes, esperando la manera de realizar algún tipo de acción. Si uno multiplica 120.000 miembros por $20 mensuales, es una cifra respetable de dinero, y esa cifra de dinero pues iba a mano de los que estuviéramos en ese gran negocio que se iba a crear. Ese es el tipo de personas de la cual estamos hablando. Ese es el caso de Ibrahim, que nunca fueron gente que estuvieron vinculadas a actividades en Cuba de importancia, de oposición a nada, nunca fueron personas vinculadas a ningún tipo de disidencia en Cuba. Fueron personas muy tranquilas en este país, normales, que un día decidieron irse de Cuba y que han convertido este fenómeno de la contrarrevolución en un grandísimo negocio. Bueno, una pregunta obligada. ¿Cómo Raúl Capote obtiene toda esta información? Bueno, primero es un análisis que uno hace en las redes sociales, te permite ya recibir bastante información, porque han estado saliendo muchas cosas interesantes. Hubo un suceso que ocurrió hace poco, que quiero mencionarlo como un ejemplo de la posición, además de la iglesia, ¿no? Un grupo de esta gente, de las Damas de Blanco, trató de entrar a una misa en la iglesia de Jesús Nazareno, en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, y el cura, padre de la iglesia, padre Tarcisio, impidió la entrada de esa gente. Eso se armó un gran rollo alrededor del tema de que el padre no había dejado entrar. Acusaron al padre de comunista, de cuantas cosas siempre acusan a la gente cuando asume una postura correcta, porque él está defendiendo la tranquilidad de los fieles que están yendo a la iglesia. Y Radio Martí, incluso salió en las páginas de Radio Martí, está en su página web, entrevistaron a las Damas de Blanco y llamaron al cura. Y el cura aclaró cuál era la razón, la posición que él había asumido
con lo que estaba ocurriendo, señalando que sencillamente no estaba hablando de un tema con visión, sino que esas personas son antisociales y que la postura que la había asumido tenía que ver con la posición que ellos asumían dentro de la iglesia, porque iban ahí a crear problemas y no a celebrar una misa tranquilo con el resto de las personas. Ha salido muchos llamamientos que ha hecho, por ejemplo, un Paco con José Daniel Ferrer, que ahora ha cambiado un poco el lenguaje. José Daniel es una persona, pudiéramos decir, astuta. Está jugando con las posibilidades de qué es lo que puede ocurrir en el futuro. Está claro para él que puede ser que incluso si mañana salga un presidente republicano o de la posición que sea, él se puede valorar que es inevitable el proceso de transformaciones que está ocurriendo y él está garantizando su futuro desembolso, ¿no? El futuro desembolso que pueden hacer de dinero hacia acá. Y un poco que ha moderado o ha recibido orientaciones para moderar su lenguaje, pero incluso las cosas que está diciendo, que pasó de amenazar abiertamente de que se iban a ocupar las iglesias, haciendo llamados, ese tipo de cosas, ahora ha pasado a un lenguaje en el cual él trata de tener una posición más correcta, pero sigue insinuando en los textos que está escribiendo, en las cosas que está diciendo, de que se van a ocupar iglesias, de que se van a producir fenómenos de ese tipo. O sea, las redes son una fuente de información bastante importante cuando uno busca todo lo que está diciendo Rodiles, lo que está diciendo Huerta, pero también uno tiene amistades en los medios, ¿no? También uno lee a intercambio también que ocurre entre los blogueros. Los blogueros somos una red bastante, podríamos decir, importante en el mundo de hoy y la gente te envía información. Hay gente que te envía de los Estados Unidos para acá, de otros países para acá, comparte información contigo. Y lo que se trataba sencillamente era de reunir todas esas cosas. Pasa ahora lo de la catedral en Pinar del Río. O sea, la similitud de los sucesos también te da información sobre lo que está pasando. Y si tú no es eso con la que te está llegando, la que te está advirtiendo de que eso puede ocurrir, pues indiscutiblemente que se puede esperar que ocurran acciones bastante peligrosas en estos días. Bueno, yo le propongo detener momentáneamente nuestro diálogo. Vamos ahora a una pausa. Estamos de regreso acá a nuestro programa de entrevista desde Cuba. Estamos conversando con Raúl Capote, ex agente de la seguridad cubana que estuvo durante mucho tiempo infiltrado dentro de la CIA. En las últimas semanas se ha visto un cambio de proceder por parte de las mal llamadas damas de blanco durante su visita dominical a la iglesia de Santa Rita. Unas provocaciones cada vez mayor. ¿Tiene esto algo que ver también con la próxima visita del Papa? Sí, sin duda. Ahí, ellos han tratado de crear una lista de presos políticos. Mucha gente seria perteneciente a la Iglesia Católica, mucha gente perteneciente a diferentes organizaciones ha aclarado y ha tomado partido a favor del hecho de que en Cuba no existen hoy en día presos políticos. O sea, hoy en día no existe en Cuba nadie que pueda ser llamado efectivamente como preso político. La gente que han presentado en los listados son personas que tienen delitos cometidos de terrorismo. Son gente que ha cometido asesinatos. Ahí están los asesinos de Tarará, que mataron a los muchachos aquellos hace unos años atrás. Está la gente que asaltó el avión y mataron, son culpables de la muerte de 3 rehenes en ese intento de robo de un avión. Y cuando empiezas a buscar los nombres de los supuestos presos políticos, te das cuenta que lo que estamos hablando son de terroristas, asesinos. Y entonces ellos necesitan tener una lista de presos que presentar. Les hace falta. Y han estado buscando por todos los medios la manera de lograrlo. Y están tratando por todos los medios, como han declarado, de provocar a las autoridades para que se produzcan detenciones. Se están violando la ley constantemente. Pero cuando usted hace las cosas que ellas hacen en el parque vecino de Santa Rita, cuando usted se sube en una guagua y arroja proclamas, inquieta a la gente que está en la guagua, molesta a niños, ancianos, toda la gente que vive ahí que no son responsables de ninguna de estas cosas, usted está cometiendo un delito. O sea, tú estás violando la ley y provocando que se hagan acciones sobre ti. Está en un momento de desesperación, podríamos decir en ese sentido. Son actos a veces que transan, que llegan a la locura, ¿no? Porque uno no se puede explicar cómo personas pueden ser capaces de llegar a esos extremos, habiendo tras eso dinero como resultado. O sea, esto es un negocio muy bien montado. Y gente que además responde a los intereses de los que le pagan. Y los que le pagan son los grupos terroristas estos de Miami. Y toda esta gente, donde están los Marcos Rubio, donde está Iliana, todos estos personeros, necesitan tener un resultado dentro del país o el negocio se les acaba. Se les termina el negocio, la industria de la contrarrevolución se les termina de una vez.
No hay nada más peligroso para esa gente que Cuba llegar a restablecer relaciones de manera real con los Estados Unidos y que nos comportemos como vecinos civilizados. Para ellos sería la muerte. Y están buscando por todas las vías que ocurran incidentes. Están buscando todas las formas posibles de que ocurran incidentes graves que lleven a la detención de esta gente. Por eso ha aumentado las acciones de la Dama de Blanco y de todos los grupos estos de los más conocidos en el país. Incluso provocando la molestia de los vecinos. Hay algunas reacciones, hay una lista incluso de una recogida de firmas de los vecinos de este lugar, precisamente protestando por este actuar de las Damas de Blanco, ¿no es así? Sí, pues hay un parque, el tercero y 26, que es un parque que comúnmente usaban los vecinos ahí, donde descansan los ancianos, juegan los niños habitualmente. Y ellos han hecho ahí de eso su lugar de asentamiento. Han convertido eso en un basurero, vamos a estar claros. Ahí, no sé, el comportamiento de esas mujeres no ha sido nada correcto. Mira, hay un elemento importante. O sea, el Papa Francisco, bueno, es el tercero que visita Cuba en un promedio de 16 años aproximadamente. Creo que Brasil es el único país que más o menos está en ese mismo rango. Pero además Francisco es un papa que pertenece a la Orden de los Jesuitas, que tienen toda una trayectoria. Después del año 75 para acá, los jesuitas apostaron por el tema este de la justicia, acercamiento a los pobres. Tienen un rosario de más de 50 jesuitas que han muerto defendiendo la justicia en el mundo entero. Eso es una congregación. Después de la Congregación General del 75, ellos han asumido una postura de defensa de los pobres y demás. Y Francisco pertenece a esa línea. Desde su asunción como papa ha mantenido una postura en defensa de los oprimidos. Por lo tanto, es un papa que tiene un prestigio a nivel mundial, a nivel internacional tremendo. Es un papa además que participó como mediador en los diálogos entre Cuba y Estados Unidos. Sin duda, si ellos lograran que el papa cambiara su opinión sobre lo que acontece en Cuba, si ellos lograran que el papa se convirtiera en un mensajero de la visión de que Cuba es un país inseguro, que es un país irresponsable, que es un país que no se puede legitimar como nación y como gobierno, pues el resultado sería favorable a que no continuara la línea que sigue el gobierno norteamericano y el gobierno cubano con relación a restablecimiento de relaciones, pero además perjudicaría la imagen de Cuba en el mundo entero en el momento en que se está abriendo camino la economía cubana y los negocios cubanos, porque todas estas acciones también tienen ese doble filo. Han ocurrido también en el terreno, esta provocación que organizaron las Damas de Blanco con Felipe Caz, el diputado chileno de descendencia fascista y demás. Ocurre un momento que hay una delegación chilena en Cuba visitando el país, del gobierno chileno y empresarios chilenos, donde están haciendo negociaciones para el beneficio de los dos países. Y da la casualidad que ocurre esa provocación exactamente en Santa Rita, con las Damas de Blanco, con Antonio Rodiles y todo ese piquete en ese momento. O sea que eso busca ese objetivo final, sea dañar lo más posible todo lo que está pasando con relación a Cuba y el resto del mundo. Bueno, ¿quién es este diputado chileno? Bueno, este es un hombre que proviene de una línea familiar bastante oscura, pudiéramos decir. El abuelo fue un oficial nazi, oficial fascista, y el padre fue un hombre vinculado a la dictadura de Pinochet, vinculado a la terrible DINA. O sea, que tiene una historia. Su posición política, además, es bien de derecha. Es un hombre que es fascista en cuanto a su manera de pensar, a su proyección. Y me parece bastante hipócrita las cosas que ha estado diciendo con relación a Cuba. Vino armado de todas las herramientas del golpe suave. Se comportó, actuó con todos los principios que se usan hoy en día para lograr un objetivo en este sentido. Provocar a las autoridades para que lo detuvieran y después crear toda una campaña alrededor de eso. Hay también ataques reiterados contra el cardenal Jaime Ortega. ¿Nos puede hablar un poco de esto, de qué se trata, cuáles son los objetivos que hay detrás? Jaime es un cardenal cubano, cubanísimo además en todos los sentidos. Es un hombre honesto, que tiene una postura que le corresponde jugar. No ha hecho nada, no ha hecho otra cosa que cumplir con seriedad el rango que tiene en el país. Y lo han convertido un poco en blanco de esos ataques, tratando de buscar de alguna manera que él varíe su posición. Lo han amenazado, le han hecho acusaciones bastante duras, pero creo que Jaime ha mantenido la postura que tiene.
han buscado dañar de alguna manera la imagen del cardenal ante la opinión pública internacional para presionarlo. Porque al final todo lo que busca es lograr una presión sobre la postura de la Iglesia Católica en Cuba, de la jerarquía católica en Cuba, para variar su posición responsable de los últimos tiempos. ¿Cuáles han sido precisamente algunas de estas agresiones contra el cardenal? Le han mandado cartas, el mismo José Daniel Ferrer le estaba hablando ahorita, el líder este de los Paco, que no sé cómo alguien se atreve con su nivel cultural y conocimiento, que no son nada del otro mundo, no son nada, se atreve a medirse de igual a igual con el cardenal, usando palabras incluso ofensivas. Su primer mentor ahora cambió, ahora últimamente ha tratado de eso, pero sigue dirigiéndose al cardenal como si él tuviera autoridad en Cuba, como si representara a alguien en Cuba, como para lanzar infundios y lanzar cosas como la que ha estado haciendo. Berta Soler también se ha atrevido públicamente a acusar han llegado a acusar al cardenal de comunista, como si lo estuvieran ofendiendo, estuvieran utilizando. Todo el mundo sabe cuál es la posición de Jaime, cuál es su verdadero pensamiento. Hay una gran campaña también, Capote, de mostrar a estos grupos como grupos que hacen oposición legítima y no como mercenarios que realmente son. Usted que conoce también el financiamiento, cómo funcionan, porque en algún momento, bueno, fue parte de ellos, ¿puede explicarnos cómo es este canal de financiamiento a estos grupos opositores acá en Cuba? Sí, no se ha dejado en el caso de Cuba ocurre una cosa que no es habitual. O sea, el gobierno americano tiene fondos destinados a subvertir el orden interno en Cuba, eso no ha cambiado. O sea, el gobierno de Estados Unidos ha mantenido ese financiamiento del gobierno norteamericano que se utiliza a través de las organizaciones no gubernamentales que ellos tienen en distintas oficinas del gobierno. La USAID sigue siendo, a pesar de que en un momento determinado pareció que iba a quedar fuera, sigue siendo un elemento importante de financiamiento. La ANET, que es otra de las instituciones que ellos han utilizado para hacer llegar el dinero a Cuba. Utilizan, la Fundación Nacional Cubano-Americana fue una vía para hacer llegar dinero a Cuba también. Y todas las organizaciones estas que les sirven de pantalla a ellos en Miami, que han sido vías para hacer llegar el dinero. Pero también está el dinero de los servicios especiales, está el dinero de la CIA, que ese no lo cuenta nadie. O sea, hay una fuente importante de dinero que llega al país, que yo recuerdo cuando en la época que yo trabajaba con ellos, siempre se enmascaraban como fondos privados. O sea, decía, hay una cifra de dinero para determinado proyecto, por ese dinero proviene de fondos privados. Nosotros en el lenguaje sabíamos que fondos privados se refería a que venía una fuente a la cual no se podía mencionar. Y la fuente que no se puede mencionar era el dinero que venía de la CIA, que no tiene límite en cuanto al dinero que suministra para las actividades en Cuba. Y esa ha sido la causa de que se haya sostenido todos estos años y se haya mantenido en el tiempo todos estos grupos que al final no tienen ninguna base social en el país. Si no hubiera sido con ese financiamiento, hoy en día no existieran mucha de esta gente. Ellos son responsables de la creación de esos grupos, de su financiamiento y de sostenimiento de esos grupos en Cuba. Usted lo decía, son temerosos de un proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. ¿Por qué se oponen a estos cambios? ¿Qué significaría para ellos? Yo pienso que es inevitable. La normalización de relaciones entre los países no es una decisión de un presidente. No fue una decisión que Barack Obama decidió porque simpatiza con Cuba. Puede ser que él en su foro interno tenga ese deseo, o en su pensamiento está ese deseo, pero no creo que sea una decisión de él. Fue una decisión de la política norteamericana, de las fuerzas que realmente gobiernan los Estados Unidos. Tuve la experiencia de conocer a muchos oficiales de la CIA que eran partidarios del cambio de política hacia Cuba, que decían que era preferible buscar una vía diferente para acabar con la revolución cubana, porque lo que acompaña a esto final no son las buenas intenciones. O sea, no es que ahora nosotros vayamos a ser amigos, ni que vayamos a establecer relaciones de verdad como debieran ser, sino lo que estamos en presencia es un cambio de estrategia. Y muchos de estos oficiales y mucha gente, muchos funcionarios del gobierno americano que conocí en mi trabajo, estaban en contra del bloqueo, estaban a favor de restablecer relaciones, porque consideraban que era la manera más rápida de acabar con la revolución, porque decían que era la política de tantos años había fracasado, o sea, todo el mundo lo estaba viendo. Y se trabajó, en un momento en que nosotros trabajamos incluso para lograr introducir una ley en el Congreso de los Estados Unidos. O sea, mi participación fue mínima, ¿no? Pero bueno, tuve conocimiento de lo que estaba pasando y de cómo se estaba tratando de llegar al Congreso de Estados Unidos y que a partir de un proceso de cabildeo se llegara a aprobar una ley que eliminara el bloqueo contra Cuba para acabar con la revolución.
Por lo tanto, yo creo que eso es un proceso que nadie lo va a poder acabar. Incluso pienso, eso no es una valoración muy personal mía, que incluso si hubiera un presidente republicano mañana en la Casa Blanca, quizás en un momento en su lenguaje, en su discurso, pudiera tener un discurso más agresivo hacia Cuba, pero a la larga la posición que asumiría sería la de seguir lo que la política norteamericana dicta y lo que el verdadero poder en Estados Unidos dicta, porque están convencidos de que esa es la manera de acabar con la revolución cubana. ¿Y cree entonces que significaría el fin de este tipo de grupos que se verían realmente muy afectados? Y sería un golpe muy duro para las organizaciones que han estado vinculadas a la línea esta más dura contra Cuba. Gente que han estado utilizando, que ellos saben que son mercenarios, que tú fui testigo del tremendo desprecio que muchos de esos funcionarios sienten por la contrarrevolución. Fui testigo de la opinión pésima que tienen de muchos de esos líderes, de la opinión terrible que tenían de los principales cabecillas que ellos pagaban y financiaban. Estaban convencidos de la incapacidad que esa gente tenía de gobernar el país. Estaban convencidos de la incapacidad que tenían de dirigir cualquier cosa en Cuba. Esa gente, en un proceso como este, estarían en una posición bastante compleja, bastante difícil, porque no les serviría ya a sus amos para cumplir la tarea que les dieron. Por lo tanto, tienen que apoyarse en los grupos en Estados Unidos que mantienen también una línea más dura, los grupos de más ultraderecha, que de alguna manera también se ven perjudicados en su negocio. Te decía ahorita, muchos de estos congresistas norteamericanos han vivido todos estos años y han llegado a la política y se han convertido en políticos norteamericanos gracias a la política esta de contrarrevolución, de la contrarrevolución, la industria de la contrarrevolución. Si eso desapareciera, también de alguna manera le sería perjudicial en todos los sentidos. Y se están agarrando a todo lo que pueden para lograr que eso no ocurra y para lograr entorpecer y demorar, ralentizar lo más que puedan el proceso que al final ellos mismos saben que no lo pueden parar. Bueno, muchas gracias Raúl Capote por habernos dedicado estos minutos a nuestro programa. Nosotros nos volveremos a ver en otro programa de entrevistas acá desde Cuba.